Muy bien, hermanos. Buenas noches para más una reunión. Hoy con un invitado siempre especial, Padre Erich, que va nos hablar de un tema muy interesante que acabamos de leer, el libro de Job. Vamos a ver que el Padre tiene de tan interesante y siempre es un libro que nos llama bastante la atención y que siempre se comenta mucho de él. Bueno, bueno, feliz Pascua a todos, ¿no? A los que están presentes, a los que van a ver el video. Y pediría entonces a nuestra hermana Susi, por favor, saque su silencio para que podamos hacer la oración, para que puedas hacer la oración inicial, hermana, por favor. Padre amado, te damos gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre una vez más. Te damos gracias por todas esas bendiciones, esos regalos que nos regalaste durante esta semana tan especial que acabamos de vivir contigo. Te pedimos que sigas cambiando nuestros corazones, que no se apague esa luz que acabamos de encender, Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y de verdad, estamos todavía con el corazón caliente, ¿no? De todo que vivimos y estamos viviendo ahí todavía durante esta octava de Pascua. Bueno, para no tomar más tiempo, Padre, la palabra es toda tuya y muchas gracias nuevamente. Sabemos de tantas tareas que estás metido y que mismo así está con nosotros. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias de verdad. Buenas noches a todos nuevamente. Qué alegría poder compartir con ustedes un tema bastante apasionante del día de hoy, que es el Job y su sufrimiento del justo. Voy a intentar hacer un acercamiento a la figura de Job. Hay dos posibilidades de hacerlo. Está desde la figura narrativa y está desde la figura poética. Estamos hablando de dos Jobs, básicamente. La figura narrativa nos muestra a un Job comprensivo, a un Job que no desiste, a un Job que, aunque no entiende los designios de Dios, eh, persiste y insiste en seguir adelante en su acercamiento, pues, a Yahvé. Pero existe un Job poético en donde desborda la impotencia, el desosiego, la tristeza y, y lo cierto es que la figura de Job no se desliga a nuestra propia vida cristiana. Tarde o temprano, nosotros somos Job. Tenemos que experimentar lo que Job ha experimentado, ¿sí? El sufrimiento, el dolor, la impotencia, entre otros elementos muy antropológicos y muy humanos que sin duda alguna tienen que tocar nuestra espiritualidad para ayudarnos a hacerlo más transparente y más diáfano. Siempre acercarnos a la figura de Job debe ayudarnos a nosotros a entender de que nuestra vida espiritual, cuando se encuentra en esta tesitura, tiene dos posibilidades: o alejarnos de Dios o acercarnos a Él con más contundencia. Entonces voy a adentrarme a la figura de Job, voy aquí a colocar algunos apuntes que tengo, pero al final sí les voy a presentar una diapositiva en donde yo hago mis conclusiones para compartírselos a ustedes, ¿vale? Pero por el momento pues me voy a limitar aquí a un documento que tengo eh, abierto para poder precisamente desarrollar este encuentro. Bien, lo cierto es que el tema de Job es central y sigue siendo actual, como se los decía anteriormente, muy actual. Tarde o temprano nuestra existencia humana, vuelvo a ser reiterativo, se encuentra con los temas de este libro. El libro es uno de los libros bíblicos, paradójicamente o irónicamente, menos conocidos y menos leídos. ¿Mm? Lo cierto es que aquí en Teófilos, pues ustedes han hecho un esfuerzo de acercarse a la figura de Job y pues creo que al final, en mis conclusiones,
voy a pues darle la palabra para que hagan sus inquietudes, sus aportaciones, sus acotaciones y juntos crecer en la figura de Job. Yo simplemente en este momento me, me limito a darles unas pinceladas teológicas, quizá hermenéuticas y algunas exegéticas que nos puedan ayudar un poco más a la comprensión de la figura de Job eh, y su trasfondo. Bien, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, es un autor francés, que suele decir que el libro de Job nos invita a nosotros a lo inevitable de nuestra vida espiritual. Él suele decir estas palabras, se los comparto a ustedes, abro comillas. John Lebequet dice, toda lectura sana del libro de Job desemboca en esos problemas primordiales con los que el creyente tiene que vérselas más pronto o más tarde. El misterio del mal y del sufrimiento, el encuentro con Dios hasta el fracaso aparente de todo éxito humano, las dificultades de dialogar con el hombre que sufre y finalmente el sentido de la propia vida, cuando se trata de integrar en ella la perspectiva de la muerte. Les cito esto porque es un abrebocas que nos puede ayudar muchísimo a lo que voy a compartirles ahora en adelante. Job se interroga acerca del silencio de Dios ante el sufrimiento. Esto es una constante en nuestra vida espiritual, el silencio de Dios. Y lo cierto es que tarde o temprano nosotros tenemos que interrogarnos y tenemos que crecer a nivel espiritual a la luz del silencio de Dios. Vean ustedes que hoy hemos escuchado dos textos bíblicos en la Eucaristía. Algunos, bueno, más alguno de ustedes estuvo en la Eucaristía del día. Estoy casi seguro, que estuvo en la Eucaristía del día. Y lo cierto es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, a María Magdalena, en Sagrada Escritura, sobre todo en Juan, en la teología juánica, hay tres verbos para hablar del verbo ver. Está olau y está blepo. Blepo es una mirada externa, es decir, el descubrir, el sorprendernos de lo exterior. Pero está olau y olau es una mirada interior. Es interesante porque la mirada de María Magdalena y la mirada de Jesucristo a nosotros es una mirada interior. Es una mirada que penetra el interior del hombre. ¿Por qué resalto esto? Porque el silencio de Dios resuena con fuerza en nuestro interior. Eso que muchas veces San Agustín repite e insiste en su espiritualidad, el maestro interior. Ese maestro interior que te habla en tus dinámicas más profundas, porque Dios es profundo. Entonces nosotros podemos quedar en la exterioridad de nuestra espiritualidad, pero lo cierto es que hay una mirada interior de Dios que es más íntimo que nuestra propia intimidad, dice San Agustín. Tanto así que nosotros mismos no podemos entendernos, nuestra finitud, nuestra pequeñez, no logra entender los designios de Dios. Bien. Pero lo que más puede desconcentrar al lector, o lo que probablemente más pudo haber desconcentrado a ustedes, es la ausencia de una respuesta directa y convincente de Dios en el texto. En definitiva, el texto de Job nos habla un poco sobre el combate de la fe. ¿Quién es Dios en verdad? Y nos ayuda muchísimo no solamente a abordar y a dejarnos interpelar en el tema del sufrimiento y del dolor, sino a preguntarnos sobre nuestra propia imagen de Dios.
¿cuál es nuestra imagen de Dios? Todos ustedes tienen una imagen de Dios concreta. Y lo cierto es que, como ya en algún momento se los dije, creo yo, el punto no es la imagen de Dios que tú tengas, porque lo cierto es que ella implica muchas cosas, tu fe, tu bagaje, tu formación, tus valores, eh, muchas cosas, sino que tengas claro de que esa imagen de Dios es dinámica, nunca es estática. Hay personas que dicen, yo ya no necesito saber más nada de Dios, yo ya no necesito tener más encuentros con Dios porque yo ya tuve mi encuentro personal con Él y con eso me basta, ¿sí? Por eso San Agustín decía muchas veces que la búsqueda de Dios es dinámica y que hay que buscar a Dios aún después de haberlo encontrado, ¿sí? Entonces, esa imagen de Dios que tú tienes tiene que ser dinámica, siempre en una continua búsqueda de encontrarte con Dios, pero también consciente de tu finitud y consciente de tu limitación de la misma, pero no desistas en acercarte precisamente a Dios, porque es así como vas venciendo algunas imágenes de Dios erróneas que pueden ir surgiendo a la luz de tu propio dolor o de tu propia tristeza o sufrimiento. Como ustedes bien saben, pues el libro de Job tiene 42 capítulos en donde eh, va tocándose diferentes temas y vamos a abordarlo un poco más adelante en las conclusiones, en donde también ustedes van a comentar un poco lo que han leído. Yo quisiera precisamente en este momento, como primer punto, lo que acabo de decir es la introducción de la introducción de las introducciones. En este momento quisiera centrarme un poco en la figura narrativa de Job, ¿sí? Y lo cierto es que esta figura narrativa de Job nos muestra que a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Job 2:10. Sí dice algunas palabras fuertes que a nivel espiritual podemos analizarlo desde la figura de Job poético, pero por eso quiero hacer dos diferencias acá y para mí es importante que me entiendan. Hay una diferencia del Job narrativo y una diferencia del Job poético, ¿sí? Entonces ahora me estoy centrando en primer punto en el Job narrativo, ¿vale? Para que me sigan y no se me pierdan porque hoy no les hice diapositiva y tengo miedo que se me pierdan en la exposición, pero cualquier cosita ustedes abren el micrófono y hacen su acotación para que pues podamos estar sintonizados en lo que yo quiero transmitirles el día de hoy, ¿vale? Bien, esta esta figura narrativa de Job nos muestra o nos presenta a Job como el mejor de los hombres, el Job justo, el Job santo, el Job que a pesar del sufrimiento, del dolor y de lo que tuvo que padecer, triunfó, tal y como nos lo presenta el texto, ¿no? Como esas películas de Hollywood que empieza uno todo triste, pelea, guerra y todo, y al final termina con el final feliz. Pues esta figura narrativa nos muestra precisamente a un Job fiel, a un Job justo, a un Job santo. ¿M? Y lo cierto es que esto es importante, porque lo cierto es que la figura de Job nos puede ayudar precisamente a darnos cuenta de que a pesar de que Job no comprendía a Dios, él no desistió precisamente en intentar seguir a pesar de su vulnerabilidad y de sus debilidades. Esta figura narrativa nos muestra de que Job no sabe que Dios lo tiene a él como el mejor de los hombres. La figura narrativa tiene como centro precisamente al narrador, tiene como centro precisamente a esa persona que desde fuera lo está leyendo, como ustedes a la hora de acercarse a Job y de terminar el libro, quien lo haya terminado y dijo, wow, impresionante, ¿sí? Porque tienes la imagen del texto en su totalidad. ¿M? Pero Job, el Job poético se centra precisamente en el dolor y en el sufrimiento. En cambio, el Job narrativo ve el todo en su totalidad de manera integral
y dándose cuenta de que el sufrimiento es inherente al ser humano. Todos hemos sufrido y todos hemos experimentado el dolor, pero que a pesar de eso, Job muestra una figura que no desiste y que por tanto es una figura muy positiva y que nos puede ayudar precisamente a entender de que ese tentador o el Satán, como aparece en el mismo texto, porque lo cierto es que aparece con ese artículo como el Satán, es decir, como esa persona que nos muestra de que hay una tentación y hay precisamente una seducción que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, por tanto, Dios no es el culpable. ¿Mm? Pero que eso es muy interesante. Job desconoce que el Satán ha sido el instigador de sus males y su ejecutador directo. Job supone que solo Dios puede ser el responsable y no entiende por qué. La pregunta fundamental en el tema del sufrimiento siempre es ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué si yo voy a la Eucaristía, si yo me reúno al grupo Teófilus, si yo intento hacer el bien, si yo soy buena, por qué tanta gente mala en el mundo y por qué yo? El por qué es una pregunta que todos nos hemos hecho y que en esa búsqueda de sentido que hace Job tiene que ayudarnos a nosotros precisamente a ir al para qué. ¿Para qué, Señor? Pasar del por qué al para qué. Bueno, es interesante también en esta parte inicial del libro de Job, lo que está en juego en su crítica directa a una moral basada en el dúo des. Esto significa una moral de reciprocidad. Me voy a explicar un poco mejor. En ese momento existía con mucha fuerza, incluso hoy día todavía existe, de que en la medida, si te está pasando a ti algo malo, es porque hiciste algo malo. Si a ti te va bien, es porque te has portado bien. ¿M? Había una mentalidad muy fuerte en donde se creía precisamente que la persona que estaba sufriendo, padecía una enfermedad fruto de la maldición, es precisamente porque había cometido algo anteriormente, un error. Era una moralidad, precisamente reciprocidad, que arraizado en la tradición y en el contexto en la que nos encontramos en el libro, que tiene varias épocas y varias fuentes, pero intentando quizá ser un poquito más explícito, un poquito más digerible en lo que quiero expresar, Job estaba enraizado en esa mentalidad todavía, ¿m? Muy mentalizado. Y el texto nos intenta ayudar o debe ayudarnos a superar esa mentalidad aún. ¿Sí? Esa mentalidad de que, cometí algo malo y por eso me estoy cometiendo algo malo. Seguramente dicen personas, yo no sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado personas, incluso familia, que me dice, hijo, estamos pasando esto porque seguramente como tu abuelo cometió todos estos errores, ahora nosotros los estamos pagando en nuestro aquí y ahora. Son comentarios que existen y que si ustedes lo ven, vienen desde una cultura del Antiguo Testamento en donde nos ayuda a entender este tipo de moralidad duo des, de esa reciprocidad que no logramos superar y que el mismo Job también se encontraba enraizado. Sin embargo, la respuesta de esta figura narrativa sobre Job es que Job, por encima de todo, es justo. En eso podría yo concluir la figura narrativa de Job, de que Job es justo. ¿Vale? Bien, ahora quisiera yo que nos centráramos un poquito en la figura eh, poética. Y para ello quisiera yo que vayan ustedes a Job 9, 15, 22. Alguien que me ayude, por favor, ir a Job 9, 15, 22. Mientras que están encontrando Job 9, 15, 22, quisiera volver a insistir un poquito
en lo que decía anteriormente. Quien oraba bien para esa cultura recibía bienes. Y quien se comportaba en contra del orden establecido recibía males. Esa era la mentalidad explícita. Lo cierto es que esa moralidad parte de que todo lo que todo se tenía que resolver en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque el tema de la resurrección no era algo todavía muy patente en ese momento, ¿vale? No era patente. Es más, vean ustedes que el tema de la resurrección empieza a elaborarse, ¿sí? Hasta en el Concilio Vaticano II. Anteriormente las reflexiones eran más apologéticas. A luz del Concilio Vaticano II empieza a hacerse una elaboración teológica más fuerte en torno a la resurrección. Entonces, imagínense en ese tiempo en donde la resurrección de Jesucristo no se había dado, entonces todo se tenía que solucionar en el ahí y ahora. Y entonces esa mentalidad, ¿sí? Se entendía más o menos desde esa línea. Bien, ¿alguien ya encontró el texto bíblico? ¿Alguien que me ayude por favor a leerlo? El 15. Aunque tuviera razón, no hallaría respuesta. A mi Ujú, juez tendría que suplicar. Y aunque le ujú, llame y me responda, aún no creo que escuchará mi voz. Él ujú, que me aplasta por un pelo, que me multiplica sin razón mis heridas, y ni el aliento y ni aliento recobrar me deja, sino que me harta de amargura. Si se trata de fuerza, es Él el poderoso. Si de justicia, ¿quién le emplazará? Si me creo justo, su boca me condena. Si intachable, me declara perverso. ujú. El Job narrativo, diría, e incluso lo vemos en Job 2:10, cuando su esposa precisamente le dice o lo anima a rechazar a Dios. Él le dice a su esposa, hablas como una necia. Si aceptamos a Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Le dice Job, el Job narrativo. ¿Mm? Sin embargo, el Job poético que hemos escuchado critica la bondad divina y su justicia, porque la vida que Dios da al hombre es efímera, dolorosa, desesperada y evoca al Sheol. ¿Mm? Es decir, en ese espacio en donde nosotros nos preparamos para la resurrección. En ese sentido, el libro de Job admite dos comprensiones. Por un lado, Satán y sus abogados, los enemigos de Job, le someten a un juicio para determinar su culpabilidad y así poder demostrar que la sabiduría tradicional tenía razón. Esto a mí me parece súper interesante, porque el tema de la sabiduría tradicional era, como les decía anteriormente, el tema de la reciprocidad. Quien hace, quien, quien hace ver a Job como malo, renegando, es precisamente esa mentalidad de decir, seguramente Job hizo algo malo y por eso está pasando por eso. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante que tengo que destacar con ustedes y es precisamente la inocencia de Job. Tanto así que muchos padres de la iglesia hablaban de esa inocencia de Job como la misma inocencia de Jesucristo. ¿Mm? Jesucristo, el verdadero inocente. ¿Mm? Bien, el Job poético, a mí me gusta muchísimo un comentario que hace un autor que se los leo, abro comillas, y dice, la crisis lactante que experimenta la fe de Job solo se puede explicar por el hecho de que el personaje vive, piensa y se debate en un amplio contexto de viejas tradiciones de la fe ya vista. Se podría incluso preguntar si la vinculación con estas tradiciones tan inveteradas no era en realidad mucho más rigurosa en la situación de Job que en el caso de sus amigos. El grito anticonformista de Job salta desde ese Dios terrorífico
de su experiencia al Dios que desde siempre se ha manifestado como el Salvador de los marginados y de los débiles, el defensor de los desvalidos. Job solo podrá vivir y respirar si ese Dios se declara decididamente a favor suyo. Hay una dicotomía en Job fuerte. Hay una dicotomía acá entre el Job poético y el Job narrativo. El Job narrativo tiene claro de que Yahvé es un Dios que está a favor del que sufre, del desvalido, del pobre. Mientras que el Job poético nos muestra precisamente unas raíces fuertes en las tradiciones y en las culturas de ese momento, en donde nos intentan dar a entender de que el lamento, ¿sí?, dejó parte precisamente porque había cometido probablemente algo anteriormente que lo llevaba a esa separación con Dios o al sufrimiento o al dolor que estaba viviendo. Bien, quisiera en este momento que alguien me ayude a buscar otro texto bíblico, Job 38, 1, 11. En este texto bíblico vamos a ver el momento cuando Dios aparece. No responde a las preguntas de Job, empieza a hablar de otras cosas, pero nos va a ayudar precisamente a entender un poquito lo que anteriormente hemos hablado. ¿Alguien ya lo tiene? Job 38, 1 al 11. El que quiera, por favor, puede leer. Sí, voy a leer. Gracias. Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo, Ujú, ¿quién ujú. es ese que oscurece mis designios y habla de lo que no sabe? Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién la midió con una cuerda? ¿Sobre qué están puestas sus bases o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas del alba y aclamaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con doble puerta al mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales, cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos, diciendo, hasta aquí, no más llegarás. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana o indicado a la aurora su lugar para que tome los bordes de la tierra y eche fuera a ella a los malhechores? El suelo entonces toma un color de arcilla y se tiñe de rojo como un vestido. Les quita su luz a los malvados y quiebra el brazo que iba a matar. ¿Has llegado hasta donde nace el mar y paseando por el fondo del abismo? ¿Se te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto los portones del país de la sombra? Hasta ahí está bien. Hazme... Ok, Está bien, gracias. muchísimas gracias. Bueno, ya con lo que nos acabas de leer, nos damos cuenta de que Dios intenta manifestarle a Job que él sabe lo que está haciendo y que el saber de Job es limitado. ¿Mm? Que a Job solo le queda un camino: confiar, vivir y esforzarse precisamente por entender los designios de Dios a partir de su limitación. Dios está pendiente, nos muestra el texto que acabamos de leer, que nos acabas de leer, de que Dios está pendiente de cada pequeño detalle del cosmos. Y si está pendiente de cada detalle pequeño del cosmos, perdón, también de la suerte de los hombres, podríamos decirlo así. Job antes pensaba que conocía a Dios, su imagen de Dios, ¿m? Pero eso era falso.
se había hecho una imagen falsa de Dios. Lo cierto es que todo sigue igual, pero cuando Job escucha precisamente esto y entiende esto, todo sigue igual, pero su perspectiva cambia. Su perspectiva cambia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mentalidad. Es lo que insistimos en ese tiempo de Cuaresma, ¿sí? La metanoia, la conversión. Tu realidad sigue siendo la misma. Tu realidad de sufrimiento, de dolor, sigue siendo la misma. Pero tu óptica cambia cuando tú pasas del por qué al para qué. Y cuando te das cuenta de que tu finitud, que tu humanidad no te lleva ni logras entender precisamente lo que Dios precisamente está construyendo en ti a la luz de ese sufrimiento y dolor como lugar teológico. El Dios verdadero se muestra y le corrige del único pecado que Job había cometido. Podríamos decir que el único pecado que Job había cometido era el orgullo de querer comprender algo que le excede. Y esa es una de las enseñanzas que yo quiero que se queden con Job, aparte de las enseñanzas que ustedes lograron digerir en su lectura personal. El orgullo de querer comprender algo que le excede. Quisiera en este momento que alguien me ayude, por favor, y me busque Job 42, 1, 6. Este texto nos va a ayudar a entender de que cuando Job deja de buscar un culpable, como suele pasar ante nuestras tragedias, un culpable de los males, se da cuenta de la desproporción que hay entre él y Dios. Veamos un poquito Job 42, 1, 6, por favor, quien quiera. Y Job respondió a Yahvé: Te conozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Yo te conocía solo de oídos, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Yahvé, después de hablarle hacia Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento muy enojado contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron bien de mí como lo hizo mi servidor Job. Por lo tanto, consíganse 7 becerros y 7 carneros y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de mí como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. ¿Hasta dónde era? Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, gracias. Gracias, eso me ayuda ya. Era hasta el final, pero hasta ahí me vale, precisamente para que veamos un poco cómo Job, pues al final el libro termina precisamente con estas palabras tan hermosas de Job, entendiendo precisamente su limitación y entendiendo precisamente de que el actuar de Dios supera precisamente su humanidad y su limitación. Voy a compartirles ahora en este momento mi pantalla, no sé si ya se está compartiendo, no lo sé. Todavía no. Yo sí la veo. Ahora no, Está padre. frío. Padre está en silencio. Ya. Pero todavía está en silencio, padre. Ya. Ahora sí. Nos escucha, padre. Uy, mira.
Parece que tuvo problemas, Yo creo que sí, yo creo que sí. porque las imágenes están todas cuadriculadas. Sí, sí, sí. Creo que debe estar con algún problema con la internet. Sí, Podemos, ahí está entrando de nuevo. Hola, padre. Hola, yo no sé por qué, pero esto me sacó. Qué pena con Ahora ustedes. sí, tenemos Vamos vamos a intentar de nuevo. Dame chance para compartir, por favor. tranquilo, tranquilo, padre. A ver. Ops, déjame, yo creo que perdió el coanfitrión, déjame poner de nuevo. Ahí está. Bueno, ayúdanos Dios. A ver, ya, Sí, ahora sí. se puede poner en modo de... Salió, se fue de nuevo. chuzo. Aquí estoy. Ah, bueno. Listo, padre, ahí se ve. Pero no me saque de nuevo otra vez. No, pero puede poner en modo Así se mira. de Sí, presentación. Sí, así sí, mira. mira, Bueno, Bien, vamos a aprovechar. bueno, vamos a ir de una. Quien no se haya sentido joven en alguna situación de su vida no sabe aún lo que es vivir, porque esta experiencia de dolor insufrible que no se entiende es la clave más honda del humano. Con eso quisiera precisamente que entendamos un poquito unas nociones, voy a ir a mis conclusiones directamente. Y la primera conclusión que yo quisiera compartir con ustedes es que durante muchos siglos el libro de Job, tal como está en su versión hebrea, y que nuestras traducciones actuales nos presentan, ha sido poco leído y conocido. Esa es la primera, precisamente, conclusión que yo hago acá en este círculo bíblico. Los invito a profundizar más el texto de Job y precisamente a leerlo si no lo has leído, para que te des la oportunidad de entender precisamente estas preguntas tan existenciales como el dolor y el sufrimiento, y de darnos cuenta que nuestra vida espiritual es un combate de fe y que Job nos puede ayudar precisamente a entender no solamente la persistencia del ser humano y esa fortaleza espiritual, sino a entender de que precisamente Dios es misericordioso y que no nos abandona. Toda la comprensión del libro a lo largo de la tradición que lo transmitía se hacía desde una óptica marcada necesariamente por algún presupuesto que surgía en el contexto vital del lector. Y yo coloco, ese proceso inevitable se repite en nuestro presente. También ahora podemos leer el libro en nuestro contexto. A partir de tu sufrimiento, a partir de tu historia de vida, a partir de lo que estamos leyendo, nosotros podemos precisamente colocarnos como lectores en este texto. todo El está dolor mal. del inocente es una constante antropológica en cualquier punto de nuestra historia, ¿sí? Eso como premisa importante. Y es ahora cuando podemos leer este libro donde un hombre sufre la injusticia y percibe el silencio de Dios. He aquí el reto que nosotros lanzamos al Dios de antes, en el que ahora no parecemos poder confiar. El Dios precisamente de nuestra fe, ¿sí? Que nos muestra precisamente que Dios no nos abandona, que es un Dios que nos habla en el silencio, un Dios que nos acompaña, un Dios que hace camino con nosotros, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, diríamos, un Dios que a pesar
de nuestra limitación es un Dios con nosotros, nuestro Emmanuel, pero que entra en una dicotomía precisamente cuando nosotros experimentamos situaciones de la vida que hacen desaparecer nuestra esperanza, donde todo es gris, todo es oscuro, donde no vemos precisamente el final del túnel y entramos en esa dicotomía, ¿sí? Esa antropología de la inocencia, del sufrimiento del inocente, es algo que precisamente es una constante en el ser humano, es una constante y que tener como culpables o buscar culpables no es como la postura más óptima para poder superarlo. Job busca culpables, pero cuando Job deja de buscar culpables, entonces Job empieza a entender su relación con Dios y a entender de que no era un castigo como lo decía su tradición o la cultura del momento, sino que precisamente Dios que miraba su interior le estaba fortaleciendo para algo más grande. El problema del dolor, máxime si se trata de algún inocente, es en la actualidad un lugar común para muchos que rechazan la fe en un Dios trascendente. Quizá eso sucede por el orgullo de querer ocupar su lugar, ese pecado que les hablaba de Job. No es un misterio. Mucha gente, sobre todo cuando uno se acerca a personas agnósticas, gente ateas, uno de los argumentos por la cual ellos dicen no creer en Dios es precisamente por el sufrimiento y el dolor que existe en el mundo. ¿Por qué el Dios del amor permite que suframos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él permite que suframos? Entonces, eso es una premisa que precisamente nos distancia de ese Dios y que en el fondo todo está conectado. Vean ustedes que si esta es una premisa para alejarnos de Dios, esta misma premisa nos lleva a ocupar el lugar de Dios. Nuestro propio orgullo, el decir, no necesito de Dios, no necesito de nadie, no necesito de nada, con mis propias fuerzas me valgo. Esa es una de las razones fuertes del agnosticismo, creer precisamente que lo puede todo. La filosofía de la sospecha, en donde encontramos a Freud, a Marx, a Nietzsche, precisamente colocan al hombre por encima de Dios, tanto así la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto, dice Nietzsche. Así iniciaba su homilía al Papa, no, iniciaba su homilía Canta la Mesa Pascual en Roma, con esa frase de Nietzsche y diciendo, Dios está vivo, Dios ha resucitado. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el sufrimiento que es inherente a nuestra condición humana no tiene que ser un motivo o una razón para distanciarnos de la gracia o de nuestra fe en Dios. Tienes que darle un sentido. Por eso una de las premisas en este libro de Job es la búsqueda del sentido de la vida. Cuando tú le das un sentido también a tu sufrimiento, entonces tu vida precisamente empieza a tomar otra dirección. En la concepción actual, el hombre mide la realidad por aquello que puede comprender, ¿sí? Intentando pues yéndonos un poquito a lo que anteriormente hablaba. Todo lo que sale fuera de ese campo es falso o absurdo. Podemos decir en este momento todo lo que te han cuadrado en el método científico, ¿no? Y todo lo que salga de eso o es falso o es absurdo. Pero toda existencia humana se encuentra con la inevitable experiencia del dolor. Eso también, eso sí es más verdadero. Y aquí es donde yo quiero citar a un autor que me he leído varios libros de él. Él dice, ese dolor se puede convertir en el grito de Dios al hombre, como decía Lewis. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Un megáfono para despertar un mundo sordo. Que tu dolor te permita acercarte más a Dios. No permitas, si estás pasando en este momento un dolor, un sufrimiento X, puede ser un dolor físico, un dolor moral, un dolor metafísico. Si estás precisamente viviendo un dolor, que tu dolor no sea para alejarte de Dios, sino que tu dolor se convierta no en una maldición,
sino en una bendición, como ese megáfono que te llama y te pide precisamente acercarte a Dios. Tienes esas dos posibilidades. Hacer que tu dolor, como lo colocaba yo aquí, que no y me lo salté para no alargarme, hacer que tu dolor sea una bendición o que tu dolor sea una maldición. No permitas que tu dolor te distancie de la gracia de Dios. Esa es la tentación más grande del mal, alejarte de Dios. El reto que el hombre contemporáneo lanza a la religión sobre el problema del mal tiene su espacio reflexivo. Quizá compense una lectura del libro de Job para darnos la oportunidad de decir, ahora te he visto, como él lo solía decir. Bien, vamos a entrar, bueno, quisiera compartirles una poesía que escribí para ustedes a la luz de Job, dedicado para ustedes, luego se los mando al grupo, eh, que dice de la siguiente manera, que intento, es una de mis conclusiones ya finales, y dice, siempre hay que luchar cuando todo se oscurece, cuando el alma henchida crece o el fracaso está al llegar. Siempre hay que luchar, aunque sea grande la herida. Nunca la batalla está perdida. Siempre es tiempo para comenzar. Nunca hay que tirar la toalla, porque solo se pierden las batallas que no se han empezado a batallar. Lucha siempre, vayas donde vayas. Es tiempo de recomenzar, de mirar felizmente hacia el futuro, sabiendo que nada está seguro. Solo así te digo y te aseguro que serás un triunfador sin más. Lo demás es luchar contra los muros. Bueno, con esto y con la explicación así de pinceladas teológicas, abro un espacio de preguntas, de acotaciones que ustedes tengan sobre el libro de Job y que sin duda alguna nos va a ayudar a crecer juntos. Bueno, te doy la palabra, Rubens, para que lo monitorees un poco. Gracias, padre. No sabía que era poeta también, padre. Qué belleza. Bueno, vamos a aprovechar, abriendo el espacio, todavía tenemos tiempo, para quien tiene preguntas o alguna consideración sobre este libro. Yo podría empezar, padre. Me llama bastante la atención que las personas cercanas a Job no contribuem para el caminar de Job, ¿no? O sea, la verdad, tenta hundirlo más y eso me trae muchas cuestiones, ¿no? O sea, una de ellas, así, la más inmediata, es que tenemos que nos acercar a personas que puedan nos ayudar quando passamos por momentos de tempestade, de dolor ou de crises, não? Pero me gostaria que também me hiciera algum comentário sobre esse fato, por favor. Perdón, estaba en silenciado. Sí, claro, Rubens. Mira que eso nos lleva muchísimo a la teología de la tragedia, porque sí, lo cierto es que estos tres amigos de Job, por centrarnos en ellos, especialmente querían hacer que Job, creo que me quedé trabado, ¿sí me escuchan? Querían hacer que Job entrara en la lógica de la tradición de ese momento, ¿sí? Y le ponen muchas trabas, como tú muy bien lo dices. O sea, lo cierto es que a mí eh, precisamente acepté poder estar con ustedes porque quería hacer una relectura de Job, porque tú sabes pues de que tengo varias actividades y que mañana precisamente tengo una fuerte, pero estoy aquí porque precisamente la figura de Job para mí es emocionante, que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. O sea, desde una respuesta hermenéutica a lo que tú dices, pues me voy muchísimo a lo que tú dices. O sea, al final en la vida espiritual uno necesita para cumplir la voluntad de Dios acompañamiento, pero acompañamiento de personas que no se les queme el arroz, sino que personas que precisamente te puedan ayudar en tu vida espiritual. La necesidad de tener un guía espiritual hoy es muy importante. Y lo cierto es que lastimosamente tenemos muy pocos sacerdotes, por eso oren por sus sacerdotes, para que tengamos sacerdotes que, no solamente sacerdotes, sino también sacerdotes que quieran acompañar
porque hoy día podemos tener la tentación de caer en un activismo brutal y dejar de lado pues al pueblo de Dios. Pero entonces a lo que voy, que ese no es el tema, es importante el acompañamiento espiritual y es importante precisamente rodearnos de personas que nos ayuden a poder llegar a una imagen de Dios cada vez más pura y transparente, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver muchísimo con nuestra historia de vida y con nuestra madurez, porque lo cierto es que ustedes acá, presentes en este grupo, lo cierto es que ustedes ya tienen una historia de vida, tienen un bagaje, una formación, unos valores que les ayudan a ustedes a abrazar con más fuerza su fe y a darse cuenta de que pues el ser humano tiene la tentación de rodearse de gente también que los puede desvincular de este proceso, pero también la posibilidad de estar como en espacios como estos, que valen la pena para juntos crecer en la fe y lograr precisamente lo que el Papa Francisco nos está insistiendo hoy día, la sinodalidad, el caminar juntos. Entonces, en efecto, la tentación o el peligro de tu comentario es caer en la teología de la tragedia, ¿sí? Y ese no es el punto. El punto es darnos cuenta de que Job nos da unas pistas espirituales que no son ajenos a nuestro combate espiritual en nuestro aquí y ahora. Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna acotación, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, padre. Entonces, nunca vamos a entender por qué nos pasan las cosas malas. No es porque, o sea, por qué Dios las permite o no las manda. Ujú. Bueno, lo cierto es que habrían dos elementos aquí que entender. Uno, el tema del mal, ¿sí? El tema del mal. Y cuando hablamos del tema del mal, podemos dar nos adentramos sí, a una temática súper amplia, pero lo cierto es que el mal, como lo definía San Agustín, siempre va a ser causada por el mismo hombre, ¿sí? Y hay que diferenciar tres tipos de males, o al menos la mayoría de los doctores lo diferencian así: el mal físico, el mal moral, ¿sí? Y el moral metafísico. Pero ¿por qué te hago esta diferencia para responderte tu pregunta? Porque lo cierto es que el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿sí? El dolor, desde su condición humana, desde su finitud. Yo en algún momento, creo que no fue con ustedes, si fue con ustedes, no recuerdo, yo les regalaba este ejemplo y les decía a ustedes, cuando el bebé está en el vientre de su madre, antes de nacer, tiene el clima perfecto, tiene precisamente la alimentación perfecta, está en su punto, pero tan pronto nace, experimenta un clima al que no está acostumbrado, experimenta un ambiente al que no puede. En otras palabras, experimenta el sufrimiento, ¿sí? Entonces, tú puedes caer en la postura de la queja o la postura de la lamentación. La lamentación es una tesitura espiritual en donde los padres de la iglesia, los mismos, los mismos personajes bíblicos nos muestran de que existe el sufrimiento causado muchas veces por la injusticia, por la maldad, por los actos del hombre, pero que no puedes tú quedarte en la queja, porque la queja te lleva a una separación, a una dicotomía espiritual. En cambio, la lamentación, cuando tú lamentas lo que está pasando, pero te aferras a Dios, entonces tú te conviertes precisamente en un instrumento de bien. Ustedes, yo siempre digo esta frase porque me gusta muchísimo de Sancho Panza. Sancho dicen que hay muchos ladrones por el mundo. No robes tú y habrá uno menos. Coloquémoslo pues en primera persona. Hay muy malos sacerdotes por el mundo. No seas tú un mal sacerdote y habrá uno menos. O dicen que hay mucha maldad por el mundo. No seas tú una persona que haga maldad o que haga daño y habrá una persona menos. Entonces, lo cierto es que el personaje de Job nos tiene que ayudar a nosotros a entender de que el sufrimiento existe, de que el dolor existe y que estamos llamados a acompañar. Y fíjate tú que el ser humano está tan divorciado a eso que el ser humano aprende a convivir con las personas. Tú aprendiste a convivir con tu esposo, tus hijos, con tu familia, son los que Dios te dio y bueno, son diferentes y los amas y los quieres. Pero el ser humano tiene que aprender también a acompañar a morir,
acompañar en el sufrimiento, acompañar en el dolor. Cuando una persona acompaña a una persona en cama con una enfermedad, se vuelve tedioso, se vuelve horrible. Uno quiere dejarlo al lado. Entonces, yo sí considero que tu pregunta nos puede ayudar precisamente a entender de que el sufrimiento muchas veces no es tanto de entenderlo, sino de aceptarlo. ¿Cuántas personas cargan con eso? Muchas veces. Bueno, Padre, no se escucha. se Se nos fue el Sí, sí. No, todavía está conectado. Me regresó. Yo no sé qué, Ahora esto sí. está loco, está loco. Entonces, hasta me perdí el hilo que lo que estaba diciendo. Pero lo cierto es que Sufrimiento hace parte de la vida. eh, a veces hay que aceptar. Parte de nuestra vida espiritual es aceptar, ¿sí? Y esa aceptación no es resignación, sino es entender de que el ser humano necesita ser libre. Y la libertad no solamente es elección. Tú no elegiste tu país, tus hijos, tu esposo, bueno, no elegiste qué sé yo, tus hermanos. Hay cosas que nosotros no elegimos. Tenemos que aprender a aceptar. Y la aceptación también nos da mucha libertad interior. Entonces, y en relación a ese sufrimiento tan fuerte, es importante entender de que eso no proviene de Dios. Nunca va a provenir de Dios. Jamás. Dice Santiago, no digas, no digas que las tentaciones, Santiago 1, no digas que las tentaciones proceden de Dios. No. Dios siempre va a sacar de algo malo algo bueno. O como diría San Agustín, el mal solamente es ausencia del bien. ¿Mm? ¿Alguien más que quisiera hacer una? ¿Alguna pregunta más, hermanos? Padre, incluso yo estaba viendo ese tema que ahora usted toca, del tema de la paciencia, ¿no? Que está en Job 36, cuando Eliud, que es un cuarto personaje que aparece, ¿no? Un amigo, dice, ten un poco de paciencia y te instruiré. O sea, hablando de la situación que usted está citando, ¿no? De la Ujú. paciencia que nosotros tenemos que tener en el sufrimiento, ¿no? Ah, bueno, alguna inquietud más, hermanos? Sí, yo quisiera precisamente hacer una acotación en lo que tú dices y yo hoy, a la luz de eso, colocaba un estado precisamente en mi WhatsApp, que de verdad fue precisamente a la luz de ese texto, porque yo lo leía y yo colocaba, la primera gran regla de la vida es la paciencia. La segunda es negarse a soportar con paciencia. La tercera y más difícil, poder distinguir entre las dos primeras. ¿Mm? Entonces, me parece eso interesante a la luz de Job, porque pues, hombre, nosotros estamos llamados a vivir con paciencia, pero llega un punto es hasta donde yo puedo soportar con paciencia. Pero más importante es distinguir entre esas dos, cuando hay que ser paciente y cuando hay que soportar con paciencia. Entonces, eso pues a la luz de tu comentario, a la luz de la misma persona de Job. Muy bien, es con mucho, me parece muy linda todo lo que explicó de Job, que ahora sí lo vamos a entender muy bien y la verdad que hay que volverlo a leer y lo vamos a entender súper bien, porque la verdad que es increíble. Nunca había Fíjate visto tú, una explicación tan certera, tan buena. La primera vez que lo leí hace muchos años. Eh, es que no se entiende, es un libro muy contradictorio, pero siempre ha habido el dicho, la paciencia de Job. Cuando le dicen a uno, tener la paciencia de Job, es un ese dicho dicho, exacto. sí, Ujú. mucho dicho sobre Job, pero ahorita con esa explicación suya, la verdad, que lo voy a volver a leer. Muy bueno. Bueno, pues nada, espero que algo de lo que ha compartido pueda servirles para algo. Me hubiese gustado ser un poco más profundo, pero pues no les voy a mentir en esta ocasión. eh, Estamos ahí con varias cositas. Oren por mí que mañana tengo un examen muy importante de la maestría, súper importante ya para cerrar lo que estoy Uy, terminando de estudiar. Y pues qué bueno.
bastante emocionado y contento para que ya llegue el día de mañana. Así que Bueno, les ya mando nos mi contará abrazo cómo le y fue. no sé si cerramos con la bendición, Rubens. Claro que sí, Padre. Esperamos su bendición y nuevamente le agradecemos mucho. Como usted dice, mañana es su defensa de la tesis de maestría y aquí está haciendo el esfuerzo de estar con nosotros. Dios le bendiga mucho, Padre, por todo ese sacrificio y por su ministerio. Gracias y Gracias, Rubens. esperamos su bendición. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya. Padre. Gracias, Aleluya, Padre. aleluya. Feliz noche para todos. Gracias. Dios les bendiga. Mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches. Bendición Buenas mañana. noches. Gracias, Abrazo a Padre. todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches.